Bendito eres tú, Yahweh, Eloa nuestro, Rey del universo, que nos ha entregado su preciosa Torá, una Torá de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahvé, donador de la Torá. Bueno, mis amados, ya con la oración vamos a comenzar en este estudio de la vida de Rivka, de nuestra patriarca. Ella sería la segunda, matriarca, perdón, ella sería la segunda matriarca que estaremos estudiando. Como se dieron cuenta, en las parashot anteriores estuvimos hablando de la vida de Sara, de la matriarca, y entonces continuamos con Rivka. Antes de entrar a estudiar Rivka, vamos a mirar que en esta parashá pudimos encontrar temas muy diversos, como fue el nacimiento de Jacob y Esaf, la alianza de Abimelech, rey de los filisteos, la alianza con él, Yitzhak, la bendición de Yitzhak hacia sus hijos, hacia Jacob y Esaf. Rivka aconseja a Jacob y también Jacob huye a Padam Aram. Ese es como un resumen muy grande, como los puntos, los temas importantes que trata como la Torá, la Parashá. Sabemos que hay mucha profundidad en cada uno de ellos, pero como el estudio se estuvo haciendo durante toda la semana, entonces nosotros, el enfoque nuestro el día de hoy, mujer de valor, va a ser en Rivka, la matriarca. Voy entonces a compartir pantalla. Por acá lo tenemos y Rivka, aprendemos de ella, o si pudiéramos definir a Rivka con una pequeña frase, podríamos decir que es una matriarca con determinación, ¿sí? ¿Qué es la determinación? La determinación es esa fuerza, digamos, esa independencia, esa certeza que tengo de hacer algo, y de hacerlo incluso pensando en que van a suceder cosas, va a ser difícil, ¿cierto? Pero estoy determinada en hacer esto porque es el plan del Eterno. Y lo más lindo de la determinación de ella es que Rivka fue una mujer que utilizó su determinación, pero para cumplir los propósitos del Padre. Entonces no es simplemente una rebeldía, sino que fue una determinación santa, por decirlo de alguna forma. Miremos que el significado del nombre de Rivka. Su nombre significa cuerda para atar animales o significa como un nudo en dicha cuerda. Si lo aplicamos a una mujer, la figura sugiere, digamos, como la mujer en la parte femenina, entonces sugiere belleza, por lo cual los hombres quedan atrapados y quedan atados. Así que otro significado de Rebeca, teniendo en cuenta que si es una mujer con ese nombre de Rivka y tiene como la connotación de atar, entonces podría también llamarse como cautivadora, como si fuera sinónimo, Rivka con sinónimo de ser una mujer cautivadora. Entonces, con esto en mente, nosotros sabemos que el lazo firmemente alrededor del cuello de Yitzhak, como lo estaba atando porque estaba cautivado por la belleza de ella, digamos, metafóricamente hablando. A Rivka se le menciona por primera vez en la genealogía de los descendientes de Nahor, el hermano de Abraham. Allí lo encontramos, para comprender un poco de ella, nos vamos a devolver un poquito en las parashot anteriores y vamos a pasar como rápidamente, como para tener toda digamos, la panorámica de ella. Entonces tenemos Génesis 22, del 20 al 24, donde es la primera vez que se menciona, pero cuando se menciona allí, se menciona solamente como descendientes de Nahor, como la genealogía de Nahor, quien era el hermano de Abraham. No se da más detalles de ella, pero la Torá nos presenta a Rivka de manera más detallada en el momento exacto en que Abraham estaba buscando una esposa para su hijo Yitzhak. Ahí es donde vienen más detalles y conocemos más la forma de ser de la matriarca, conocemos más de lo que hizo, de todas, digamos, sus miedos, sus actitudes, conocemos más de su personalidad. Entonces, miremos que cuando empieza la Torá a darnos detalle de Rivka, fue cuando estaba, digamos, en búsqueda de esposa para Isaac, ¿sí?
pero también la última vez que la Torá nos va a mencionar a Rivka va a ser en el contexto o relacionado con arreglar un matrimonio, que va a ser el matrimonio de su hijo Jacob. Entonces, ¿cómo hace esas apariciones tan importantes Rivka, o cómo la Torá nos da tantos detalles y enriquece más acerca de la matriarca cuando se relacionan los contextos matrimoniales, el matrimonio de ella con Isaac, o la manera en que el enamoramiento, cómo se conocen y todo, y también cuando va a buscar, envía a buscar esposa para su hijo Jacob, que eso lo encontraríamos en Bereshit, Génesis 27:46. Entonces, si analizamos ese significado del nombre de Rivka, como ustedes tienen ahí en la pantalla, lo conectamos aún más con el matrimonio. Ya vimos que Rebeca, como que Rivka llega como en puntos muy especiales, ¿sí?, del matrimonio, y nosotros decimos, bueno, es una cuerda para atar, es un nudo en dicha cuerda, pero también es un yugo. Entonces, el diccionario hebreo Even Shushan, dice que Rebeca significa un yugo utilizado para unir dos animales de la misma especie, para cumplir el objetivo de que trabajen juntos en los campos. Esto parece un matrimonio, ¿verdad? Hacer como la unión digamos, de dos personas, ¿cierto? El significado como está utilizado más en la terminología de animales, sí, pero utilicémoslo más como para Rivka. Entonces es como esa persona que une, digamos, a dos personas de la misma especie para cumplir un objetivo en la vida, para que trabajen juntos. Brevemente vamos a mirar algunos aspectos de Rivka que fueron tratados en la parashá anterior, porque vamos a tener más detalles de esta matriarca que estamos estudiando hoy. Para eso, nexos familiares. ¿Quiénes eran sus familiares? ¿De dónde proviene ella? Sabemos que era hija de Nahor, ¿sí? A Rivka, como dijimos anteriormente, se le menciona en Génesis 22, del 20 al 24, donde se está hablando del hermano de Abraham. Nahor, el hermano de Abraham, tuvo 8 hijos con Milca, ¿sí? Entre ellos nació Betuel. Y este fue el padre de Rivka, de la hermana, y es la hermana de Labán. Entonces, una vez más, porque esto a veces como que uno empieza, yo sé que en estas parashot que estamos estudiando últimamente viene mucha genealogía, y este es hijo de este, y este es el padre de aquel, y hermano, y muchas cosas. Entonces, vamos a mirar bien. Rivka, ¿sí?, es de los descendientes de Nahor. Nahor es el hermano de Abraham. Nahor tuvo 8 hijos con Milca. Uno de los hijos fue Betuel, y Betuel es el padre de Rivka, y también Betuel tuvo a Labán. Entonces sabemos que Labán y Rivka eran hermanos. La historia de Rivka y Yitzhak sabemos que es una de las historias más famosas y más fascinantes en las escrituras, y se ha relatado muchísimas veces. Quizás usted ya diga, wow, nuevamente vamos a hablar de Rivka, vamos a hablar de lo mismo, pero siempre hay un detalle especial, siempre hay algo que el Padre nos trae, siempre hay algo que aplicamos, digamos, en nuestras vidas en el momento que lo escuchamos. Entonces, así se haya relatado innumerables veces, sabemos que está cargada de mucha ternura, y es un recuento encantador que nunca va a perder su atractivo, y siempre, siempre, con toda seguridad, escuchar acerca de la vida de Rivka, de una de las matriarcas, va a dejar huella en nuestros corazones. Conocemos mucho más de Rivka, entonces, cuando entra en acción, ¿sí? No solamente como en la genealogía que acabamos de ver, sino cuando está en el pozo, cuando en el pozo de agua se encuentra con Eliezer, el siervo de Abraham. Él había salido para encontrar una esposa para Yitzhak, y le pidió al Eterno una señal para estar seguro de que había encontrado a la mujer adecuada, aquella a quien el mismo Elohim había designado para Yitzhak. Y la señal fue esta. Vamos a mirarlo allí. Que sea la joven que me diga, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Eso lo encontramos en Bereshit, Génesis 24:14.
Era la señal que Eliezer había puesto para saber si era la persona indicada, si era la mujer que el Eterno quería que fuera la esposa para Yitzhak. Entonces, cuando pone esa condición, en cumplimiento de esta condición, porque fue una plegaria que elevó Eleazar con el Eterno, entonces, en cumplimiento de esto, encontramos que ella rápidamente, ¿sí? Le da de beber a él, pero no solamente a él, sino también bajó su cántaro y se apresuró y lo llenó en el abrevadero porque también sació, apaciguó la sed de los 10 camellos que estaban con ella. Eso lo encontramos, que estaban con Eliezer. Eso lo encontramos en Génesis, Bereshit 24 del 18 al 20. Entonces, estuvo la señal y la confirmación de que esa era la persona adecuada, la indicada, la que el Eterno quería. La energía y la devoción que mostró Rivka era algo asombroso. Ella dio agua para beber a Eliezer, ¿sí? Y a sus camellos, hasta que apaciguaron la sed. Y estamos viendo la bondad que era y la generosidad que era una característica muy importante de Abraham y Sara. Sí, ellos eran personas muy bondadosas, muy generosas, entonces había como una empatía o encajaban perfectamente como en la nueva familia que se iba a conformar. Vemos que después de todo esto, después de que él sabe que esta es la persona indicada, después de que el Eterno pues le confirma, hablan con su familia, él cuenta nuevamente la historia, es un recuento de lo que le pasó y allí entonces a sus familiares se hace la entrega de los presentes, los regalos que tenía de oro, el anillo de oro, ¿sí? Que también sabemos que esa historia es bien linda, lo que representa Eliezer, que hay como una analogía bien importante entre Yitzhak, Eliezer, Abraham, ¿sí? Que este representa al mismo tiempo, Eliezer sería el Rúa que nos da todos esos dones y nos da todos esos regalos. ¿A quién? A la novia, y en este caso la novia o la que es seleccionada como novia, ¿sí? Es Rivka. Entonces, después de todo eso, vamos a mirar cómo esa novia, como Rivka, actúa, cómo Rivka decide, ¿sí? Porque el título de esta enseñanza, veíamos que era Rivka, una mujer con determinación, porque aquí vamos a ver la determinación de ella. Cuando los padres se dan cuenta, cuando dicen, sí, no podemos hacer nada, definitivamente esto todo ha sido dado por el Eterno, entonces sus padres tratan como de retenerlo, ¿sí? La cualidad de independencia y determinación que tenía Rivka queda en evidencia una vez más cuando su familia intentó retrasar su partida con Eliezer para ir al encuentro de la que sería su nueva familia. Cuando ella estaba lista para irse con él, su madre y su hermano trataron de detenerla, trataron de decir, quédate con nosotros 10 días más, ¿sí? Pero Rivka en ese momento le piden su opinión, le piden que diga, imagínense, una persona que recién acaba de conocer, ¿sí? Eliezer, recién acaba de conocer, y estaba con su madre, con su hermano, con su familia, pero ella sencillamente con una determinación contundente, con una determinación firme, ella responde, iré. Ellos estaban esperando la respuesta de ella y esa fue la respuesta que esta mujer, que Rivka, como una de nuestras matriarcas, dio, iré. Digamos que es algo tan fácil de decir 3 letras, iré, pero que abarca tanto y que podemos aplicarla hoy en día en nuestras vidas. Rivka, en otras palabras, lo que dijo fue, quiero irme de aquí, quiero convertirme en parte de algo mucho más grande. Cuando le decimos definitivamente esto al Padre, cuando nosotros decimos yo iré, nosotros tenemos que tener presente que esto requiere de esfuerzo y requiere dedicación. Ella tenía que viajar una larga distancia. Ella tenía que salir de su zona de confort, ir a lo desconocido. Al igual que nosotros, cuando nosotros decidimos servirle al Eterno, nosotros tenemos que salir de la zona de confort.
en la que nosotros nos encontramos. Cuando nosotros le decimos, yo iré, estoy decidido, estoy con determinación y le digo al Padre, iré, tenemos entonces que esforzarnos. Y si Él nos ha llamado, digamos, para un ministerio, nos ha llamado para el servicio en algo, nos ha llamado en algo, digamos, muy particular, porque Él llama a cada persona, ¿sí? Para cosas muy diferentes, Él trata con cada persona muy diferente. Entonces, cuando Él llama y nosotros con determinación decimos, iré, nosotros tenemos que saber que tenemos que sacar tiempo para eso. Nosotros no podemos simplemente decir iré de una manera deportiva y no, yo no me voy a incomodar o yo no quiero dar más, simplemente si eso está bien, no, las cosas con el Eterno no son así. Miremos, si tenemos que dedicar una hora más para aquello que Él nos ha llamado, pues entonces lo haremos. En el ministerio que el Padre te ha llamado, si tienes que aprender algo nuevo para servirle con excelencia, pues entonces hazlo. Ella tenía que enfrentar algo nuevo. Ella no sabía la familia para dónde iba, había escuchado, pero de escuchar a hacerlo hay mucha diferencia. Pero ella dijo, iré. Entonces, si eres de la alabanza, de la música, si tienes que prepararte un poco más con técnica vocal, pues entonces hazlo, porque a Él nosotros le servimos siempre con excelencia. Si nosotros tenemos que sacar una hora semanal qué sé yo, danzar, si estás en la danza, si eres maestro, ya tienes que sacar de tu tiempo para dar una enseñanza con excelencia. No puede ser algo que sale del paso. Sí, no puede ser algo como que, ay, no, hasta aquí llego y nada más. No, tenemos que estar conscientes de que todo el tiempo con el Eterno, todo el tiempo es un aprendizaje, todo el tiempo es una aventura nueva, todo el tiempo tenemos que dar más. Si tenemos que servirle al Eterno y aprender algo y salir de nuestra zona de confort, pues hagámoslo, ¿sí? Si tenemos que ir una milla más, si tenemos que caminar un poco más para servirle a Él, entonces créeme que vale la pena. Nosotros simplemente estamos como Rivka, nosotras como mujeres de valor, ¿sí? Estamos como Rivka y le decimos, iré. Ella fue más allá de lo que ella conocía. Ella se esforzó más allá, ella quiso conocer otras cosas. Ella quería algo más grande. Había algo en ella que le decía, iré. Ella dijo, iré, ¿sí? Y así tenemos que ser nosotros. Entonces, luego de que ella con esa determinación dice, iré, Ribka y Eliezer volvieron a la tierra de Canaán, de Israel en Canaán. Cuando se estaba aproximando, montada en su camello, Rivka vio a un hombre en el campo, elevando una plegaria, y ella preguntó por él, y Eliezer le dejó saber que era Yitzhak. Este primer encuentro entre Rivka y Yitzhak fue el comienzo de una muy, pero muy bendecida unión. Casarse sin haberse visto antes es una aventura muy peligrosa. No todos realmente pueden contar, digamos, con la misma bendición o con la misma suerte que ella tuvo. Realmente es bien peligroso hacerlo. Pero en este caso tuvo éxito porque el Eterno había dirigido todos los acontecimientos que llevaron a dicha unión. Yitzhak percibía a Ribka como una mujer recta, una mujer hermosa, una mujer íntegra y con todas las cualidades para convertirse en su esposa, que al igual que su madre, merecía el título de matriarca. Su compañera de vida, esta persona que por consejo de su padre, por guía del Eterno, ¿sí? Recibió tan importante misión para que juntos la cumplieran. El texto enfatiza que después de casarse con ella, Yitzhak la amó y cuanto más la conocía, más la amaba y más la respetaba. Y allí pudo encontrar consuelo. Recordemos que su madre, Sara, ya había fallecido, ya él estaba todavía como en ese proceso de dolor, de duelo, pero una vez conoce a Rivka, entonces todo cambia y a través del amor, el amor sana definitivamente tantas heridas. El amor permite tanto restaurar a una persona que está caída, que está en pedazos, que está con un dolor, que está con un sufrimiento, ¿sí?
Esto fue lo que pasó realmente con Rivka, ¿sí? Ella fue como ese bálsamo para él, ella fue como nuevamente, mira, vamos a salir adelante, tienes que continuar. Eso es lo que hace, digamos, en los matrimonios, ¿sí? Cuando uno puede ayudar al otro. Ella llegó y él empezó a amarla y el amor fue como algo milagroso que actuó en la vida de él. Yitzhak, el esposo de Rivka, tuvo además un elevado privilegio. Tuvo el privilegio de ser nada más ni nada menos el hijo de Abraham, el hijo de el gran patriarca, de la línea de descendencia de él. Qué honor tan grande. Que Yitzhak no solamente tuvo a Abraham como ese padre natural, sino que también lo tuvo como ese padre espiritual, o sea, lo tuvo como ambos. Nosotros decimos que somos descendientes de Abraham, ¿sí? Pero digamos, podemos decirlo en un sentido espiritual, pero él era definitivamente, no había duda de que él era descendiente de Abraham de manera natural, pero también de manera espiritual. Disfrutó de una ventaja aún mayor, pues si nosotros miramos todo lo que recibió de Abraham, recibió mucha, muy buena educación, recibió muy buenos consejos, muchas cosas. Miremos, para analizar, digamos, la relación de Rivka y Yitzhak, o para analizar el nuevo hogar de Rivka, o el nuevo hogar de cualquier persona, cualquier hogar, ¿sí? Cuando vamos a analizar un hogar, nosotros miramos la cabeza del hogar, primeramente miramos esa cabeza, y de ahí se pueden inferir muchas cosas, ¿sí? No estoy diciendo que hayan, digamos, como matrimonios que sean muy malos porque la cabeza esté muy mal o muy buenas porque, pero sí influye mucho la cabeza. Nosotros tenemos que ser honestas y sabemos que cuando el esposo o el sacerdote está levantado espiritualmente en el hogar, pues las bendiciones y las cosas son diferentes que nosotros podemos recibir. Entonces, si miramos la cabeza del hogar de Rivka, es decir, Yitzhak, encontramos una gran cantidad de bendiciones que él recibió. Él tuvo la inspiración de santidad de su padre, el beneficio de las oraciones de su padre. Si nosotros decimos que las oraciones de los padres por los hijos son poderosas, entonces imagínense cómo era la oración del mismo Abraham por su hijo. Sí, era algo tremendo, era algo poderoso. Y él recibió ese beneficio de la oración de su padre, Abraham, sabios consejos, incluso en lo concerniente a conseguirle el tipo de esposa correcto. Cuando Yitzhak la tomó como esposa, entonces olvidó todo este dolor porque habían elegido una persona que estaba dentro de los planes del Eterno, había elegido la persona correcta, ¿sí? Y entonces por eso podemos decir que él vivió felizmente con su esposa durante 20 años, tiempo en el cual donde no tuvieron hijos. ¿Y por qué digo 20 años? Porque todo este tiempo, sí, aquí es cuando empieza como una prueba, sí, bien fuerte para ellos, y es la prueba de la esterilidad. Ella era infértil, estaban allí y hay ciertas líneas paralelas que se repiten entre generaciones. Digamos, hay por lo menos unas 3 generaciones y hay muchas historias que podemos encontrar en la Torá, en el Tanaj, de mujeres estériles y en aquel tiempo, digamos, eso era de gran peso, era una vergüenza muy grande para las mujeres estériles, cargaban, digamos, como con algo a nivel social muy fuerte. Entonces, miremos cada generación, porque trató digamos, la esterilidad de manera diferente. Que Sara, en los estudios de unas semanas pasadas, que Sara era estéril, ¿sí? Y nosotros miramos tenemos que empezar a comparar la vida de ellos para sacar, digamos, esas enseñanzas de los patriarcas y de las matriarcas. Entonces, ¿será que Sara, Rebeca y Raquel, porque en las próximas parashot vamos a ver que Raquel también era una mujer, una de las matriarcas, pero era estéril? Entonces miramos que Sara, Rivka y Raquel lidiaron con su infertilidad, pero ¿será que lo hicieron de la misma manera o será que lo hicieron de manera diferente? Abraham, Yitzhak y Jacob, los 3 patriarcas, lidiaron con la infertilidad de sus esposas. La pregunta es,
¿Será que ellos lo hicieron de la misma manera? ¿Enfrentaron la problemática de la misma manera? La respuesta es absolutamente un no, contundente no. Cada uno enfrentó la esterilidad de su esposa de manera diferente y cada esposa, sí, cada matriarca enfrentó la esterilidad, digamos, como con con su propio estilo, con sus propias características. Son historias realmente maravillosas de las cuales aprendemos a tener mucha fe y muchas enseñanzas, esa emuná y todo lo que hay alrededor. Pero entonces, miremos algunos comentarios de cómo manejó Abraham dicha situación de esterilidad de su esposa, porque vamos a hacer como ese paralelo, por lo menos entre Abraham y Yitzhak, ¿sí? Para que miremos cómo manejaron la esterilidad. En Génesis 15, del 2 al 3, Abraham dijo: Adonai Yahweh, qué podrás darme viendo que voy a morir sin hijos? Voy a morir sin hijos. Y el que está a cargo de mi casa es Eliezer de Damesec. Abraham agregó: ya que tú no me has dado linajes, miremos, esto también lo había hablado ya en una enseñanza anterior, ya que tú no me has dado linajes, está hablando, ¿sí? Digamos que esta oración está en primera persona, ¿sí? Está hablando de él mismo, está orando por él mismo. Ya que tú no me has dado linaje, mi mayordomo será mi heredero. ¿Sí? Entonces, Abraham estaba afligido porque su esposa no podía tener hijos y él hizo definitivamente lo que tenía que hacer: orarle al Padre cuando tenemos cualquier adversidad, situación, sea buena, sea no tan buena, tenemos que buscarle a Él. Entonces, Él le dice: ya no me has dado hijo, entonces será mi mayordomo, el heredero, voy a morir y no tengo hijos. Podríamos decir que este tipo de oración, en esta oración específicamente, Abraham excluyó a su esposa, quizás de manera inconsciente, ¿sí? No lo hizo como que, ay, no la voy a tener en cuenta a ella, pero oró, digamos, desde su propia aflicción y su propio dolor. Una vez más, eso está en Génesis 15 del 2 al 3. Génesis Bereshit 15 del 2 al 3. Entonces, vemos cómo esta oración fue más de manera individual, ¿sí? Nosotros, cuando estamos casados, deberíamos acostumbrarnos a orar como pareja, ¿sí? Esto no lo hizo Abraham, y algunos comentaristas dicen que este tipo de petición también tiene repercusiones a nivel espiritual. Abraham oró de manera individual, considerándose a sí mismo, pero no incluyó a su esposa en la oración. Su oración no fue de: nosotros anhelamos un hijo, nosotros queremos, nosotros estamos prontos a morir. No, fue muy individual, fue muy excluyente de ella. Vuelvo y digo, quizás de manera inconsciente. En la porción de la Torá de esta semana, nosotros leemos una breve descripción de la forma en que Yitzhak y Rivka se las arreglaron, cómo ellos hicieron. Génesis Bereshit 25-21, ¿sí? Bereshit 25-21, para aquellos que están tomando nota, nos dice: y Yitzhak oró al Eterno frente a su esposa, porque ella era estéril. Yitzhak se vuelve al Eterno en oración, pero lo especial de esta oración que recita es que lo hace frente a su esposa, por lo cual nosotros inferimos que él estaba orando por ella, no por sí mismo. Estaba orando, su esposa estaba al frente cuando estaban orando por la esterilidad. Y cuando estaba allí, entonces nosotros comparamos: Abraham oró por su esposa, por la esterilidad, pero porque él no tenía hijos. Abraham oró porque él no tenía hijos y quería un descendiente. Pero Yitzhak oró frente a su esposa, o sea, con su esposa, oró por su esposa. Ya se imagina uno que o la estaba abrazando, o le estaba poniendo las manitos en el vientre, o la estaba cubriendo.
pero estaba frente a su esposa, o sea, la oración la incluyó, estaban ahí, estaban en el mismo ambiente, estaban en el mismo entorno, entonces ella fue incluida dentro de la oración, lo que nos habla muy, muy bien de un matrimonio y son tipsitos que nosotros tenemos que ir adoptando en nuestro matrimonio, en nuestras oraciones. No solamente, digamos, cuando se hace la oración, cuando hacemos la apertura de Shabbat, y cuando el esposo ora por la esposa, miremos que constantemente el esposo, que ese es un día privilegiado, es un día maravilloso, es el día Kadosh y donde se hace, sí, dentro del ser está ahí, esa es una parte preciosa que a muchas nos encanta, pero que también en muchos, en la cotidianidad, en el día a día, podemos implementar esta oración en pareja. Entonces, Rivka, digamos que ella estaba muy angustiada, pero la oración de Yitzhak no fue tanto por él, ¿sí? Él oró más por su esposa. Y aquí miramos algo, que Yitzhak no tenía dudas de que él tendría hijos tarde que temprano, porque él conocía la promesa, él conocía la profecía. Quizás lo que Isaac no sabía era si estos hijos que el Eterno había prometido vendrían de Rebeca o vendrían de otra esposa. Entonces, por eso él ve la angustia de Rivka y él ora por ella. Al no lograr concebir después de muchos años de matrimonio, la pareja intensificó sus plegarias, intensificó, es decir, oró constantemente, oró sin cesar. No fue solamente una oración tipo microwave, 2, 3 segundos y ya quedó lista. No, constantemente estuvo orando. Génesis 25:21, Bereshit 25:21 nos dice, Yitzhak oró insistentemente al Eterno frente a su mujer. Entonces, encontramos ya algunas diferencias y sé que tenemos un aprendizaje, por lo menos en esta parte. Pero continuemos haciendo el paralelo entre los patriarcas. También con respecto a Abraham, Yitzhak se aseguró de no repetir lo que consideraba un error del pasado, cuando la infertilidad de Sara llevó a Abraham a tomar a Agar, la cual llevó al nacimiento de Ismael. Aunque Yitzhak, esto es una pregunta que simplemente mientras hacía como la enseñanza me surgió y la comparto con ustedes, es, aunque Yitzhak no tomó otra mujer como concubina para procrear, ¿sí? Como lo hizo Abraham, en el vientre de Rivka, el Eterno puso división entre sus dos hijos, al igual que pasó con Yitzhak y con Ismael. Me explico. Digamos que Abraham tenía dos mujeres diferentes, la matriarca Sara y la concubina, de donde nacieron Yitzhak y de donde nació Ismael. ¿Sí? Eran con dos mujeres diferentes, entonces dos linajes diferentes. Yitzhak hizo que esto no se repitiera, ¿sí? Quizás aprendió del error, vio el sufrimiento de su madre, vio cómo se dividieron los hermanos, cómo Agar fue enviada para un lado y no tuvo contacto, digamos, Ismael con Isaac cuando estaban creciendo porque la situación se puso muy difícil y muy tensa. Pero Yitzhak no hizo eso con su esposa. Rivka, ¿sí? Queda en embarazo y está la historia de los gemelos, los mellizos, ¿sí? Pero allí mismo, con una sola mujer, también se genera división. Es como si el plan tenía que cumplirse sí o sí. Así hubiesen dos mujeres o así fuese una mujer, pero la división venía, ¿sí? La división desde el vientre venía, se estaba dando allí. Hay unos planes únicos definitivamente, también para este embarazo de Rivka. Rivka concibió, los hijos se agitaban en su interior y ella dijo, si es así, ¿por qué yo estoy viva? Y fue a preguntarle al Eterno. Eso lo encontramos en Génesis, Bereshit 25, del 21 al 22. El embarazo de Rivka fue realmente muy, muy difícil. Imagínense ella estar esperando por más de 20 años para concebir
Y llega el momento de disfrutar su embarazo, de tener la respuesta a esas oraciones, a ese clamor, a esa... Y llega ese momento que es tan angustiante para ella, que no lo puede disfrutar, que es un momento en el que ella estaba anhelando realmente la muerte, donde dice, si esto era así, es mejor, entonces que es mejor morir, ¿para qué estoy viva? El embarazo de Rivka fue muy difícil, muy, muy difícil. Resultó ser el campo de batalla entre dos hijos, dos naciones, la lucha que duraría generaciones. Ya había comenzado en el vientre, que hasta el día de hoy nosotros podemos ver esa lucha. Un embarazo bien, bien agotador, bien difícil, con mucha confusión, y Rivka reacciona con tal inquietud que entonces, sí, decide, prefiero morir a esta situación. No tenía en ese momento posibilidad de realizarse una ecografía, hacerse un ultrasonido o de esas técnicas tan avanzadas que ya en los embarazos muestran a los bebés en tercera dimensión, cuarta dimensión, todo muy bien. Ella no tenía esas herramientas en ese momento, no tenía algo así que pudiera menguarle, digamos, esos temores y que le dijera que habían dos niños en su interior. Si ese fuese el caso, ¿cuál sería el propósito entonces de ese embarazo? Más aún, ¿cuál sería el propósito de su vida? Con estas, digamos, perturbaciones en su pensamiento, con esta confusión que Rivka tenía, entonces ella decide consultar, preguntarle al Eterno. Ella consulta a los profetas, ella consulta a los sabios. Algunos dicen que consultó a Sem, otros dicen que directamente el Eterno le habló, pero ella oró, ella buscó del Eterno para tener una respuesta. Rivka sentía que algo andaba mal, y que estaba en su interior, que algo no iba bien. Entonces, a pesar de todo, de ese malestar, de esa confusión, de esos dolores, de su sufrimiento, Rivka recibió una profecía muy, muy reconfortante. Y sabemos que es la de, hay dos vientres hay dos naciones en tu vientre, perdón, dos pueblos en tu vientre, dos naciones en tus entrañas, que se separarán. Una nación se fortalecerá de la otra y la mayor servirá al menor. Entonces miramos que desde ahí ya identificó cuál era la causa de su problema en su vientre. Ya quizás no había tanta confusión de qué está pasando, esto está muy difícil de explicar, yo no sé qué pasa en mi interior. Ya sabía lo que pasaba en su interior, pero ahora había recibido una profecía que ella eligió no contarle a su esposo, que ella eligió no contarle a Yitzhak. Señalaba allí la superioridad del futuro hijo menor, prefiriendo mantener la información en secreto, oculta. Ella prefirió quedarse callada hasta que debiese actuar, ¿sí? Hasta el momento indicado. Fue, digamos, una mujer, podemos decir que prudente, y esperó al cumplimiento de la profecía, de la promesa. Vienen entonces Jacob y viene Esaú. ¿Qué tiene Rivka que es asociada con la unión de dos criaturas diferentes para que cumplan un objetivo en común? ¿Recuerdan lo que estábamos hablando al principio, lo que significaba el nombre de Rivka o lo que significa unión? ¿Sí? Que significa como esa atadura, esa cuerda que hace nudo o que amarra, o ese yugo que une, que ata. Entonces, acá vemos realmente que Rivka se asocia con la unión de dos criaturas diferentes para que cumplan un objetivo. Para descifrar este enigma, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar el significado de su nombre. Todo el tiempo, el significado de su nombre, el significado de su nombre, porque conocemos que los nombres tienen, digamos, algo profético, algo que describe, algo que caracteriza a las personas. En este caso, en la vida de Rivka, se caracterizó por eso. Jacob y Esaú, los famosos gemelos, eran tan diferentes entre sí que existía una difícil rivalidad entre ellos. Desde el momento de su nacimiento, ellos eran bien diferentes. El uno, digamos que Esaf era rojizo, era velludo y lo llamaron Esaf, mientras que Jacob era lampiño.
sus ocupaciones también eran bien diferentes y los muchachos crecieron y Esaú era un hombre que sabía cazar, un hombre de campo, un hombre que era hábil con la lanza, era, sí, un cazador diestro, rudo, mientras que Jacob era un hombre, digamos, un poco más inocente, que habitaba en tiendas, era un erudito, estaba involucrado en las, digamos, en las cosas más espirituales e intelectuales. Y esa diferencia entre ellos nosotros la podemos ver en Bereshit 25-27. Pero no fueron solamente estas diferencias las que crearon rivalidad, ¿sí? La rivalidad provenía principalmente de lo que se describe en el verso 28 de Bereshit 25. Vuelvo y repito, Génesis 25-28, Bereshit 25-28. Yitzhak amaba a Esaú, pero Rivka amaba a Jacob. Esto fue lo que más rivalidad generaba entre ellos. Abraham y Sara, los abuelos de Jacob y Esaú, merecieron la promesa de que de ellos vendría una gran nación. Cuando nacieron Jacob y Esaú, estaba claro que uno de ellos sería el heredero, la persona ideal para llevar a cabo el plan del Eterno y de donde vendría una gran nación a través de uno de ellos. ¿Pero cuál? ¿Quién era el más adecuado y digno? Miremos el pensamiento de los padres. Nosotros ya conocemos la historia, pero Yitzhak y Rebeca no pudieron ponerse de acuerdo en esto. Yitzhak entendía que para formar una nación se necesitaba, digamos, más mano dura, fuerza, capacidad de actuar, de conquistar, más guerrero, ¿sí? Rivka entendió que para crear una gran nación se necesitaba más espiritualidad, más discernimiento, más profundidad, más observación, creer, poder esperar, digamos como poder soñar, ¿sí? Era como los contrastes entre ellos. El problema era que ninguno de los gemelos o de los mellizos tenía todas las cualidades juntas. Uno tenía unas y el otro tenía las otras. Sí, el uno era rudo, era más de afuera, era más de cazar, y el otro era más intelectual, más introspectivo, más analítico. Yitzhak vio a Esaú como el que podía crear una gran nación, mientras que Rivka vio a Jacob como el que tenía la capacidad espiritual para proporcionar significado y contenido espiritual a la nación. Además de que Rivka lo haya visto en él, pues ya había sido confirmado por el Eterno, ¿sí? Ya ella había recibido el mensaje de parte de él. Otro resultado de la preferencia de Rivka por Jacob fue la tristeza tan fuerte que Esaú se casara con mujeres que ellos como padres no aceptaban. Es decir, crecieron los niños, ¿sí? Se desarrollaron, uno más en el campo, otro más en la casa con la madre, pero hubo un momento en que ya Esaú decidió formar familia, casarse, y se casó con mujeres que sus padres no estaban muy de acuerdo con eso, ¿sí? Con las hijas con los hititas, con unas hititas. Entonces, esto realmente afligió bastante a Rivka, afligió mucho también a Yitzhak, porque estas mujeres tenían un estilo de vida, creencias, costumbres, todo era muy diferente. Entonces, una profunda tristeza habría en ellos, y las escrituras nos cuentan que esto para ellos fue algo que no aceptaron, y desde ahí se veía cómo Esaú, digamos, no honraba a sus padres. Esto fue un acto de deshonra, ¿sí? De sus padres, la elección que él empezó a hacer, digamos, para su descendencia, para casarse con estas mujeres. Miramos entonces algo bien, digamos que ha sido un tabú por mucho tiempo, que hasta hoy en día sigue siendo tabú, pero que se ha visto imaginemos, desde esto, desde las matriarcas, desde la Torah lo tenemos acá registrado, y es la preferencia parental, ¿sí? La preferencia cuando uno de los padres muestra favoritismo hacia un hijo.
Si le preguntamos a muchas mujeres que tengan varios hijos en este momento, dicen, no, yo a todos los quiero por igual, ¿cierto? Pero si le preguntamos a los hijos van a empezar a decir, no, el preferido de ella es este, o es esta, o aquel. Y utilizamos términos como, ah, no, es que es la ñaña de la casa, o es la adoración, es el crisol. Bueno, muchos términos para el preferido. Obviamente, Rivka amaba a sus dos hijos, ¿sí? Ella amaba a Yitzhak y ella amaba a Esaú. Entonces, ¿por qué dice que Yitzhak, sí, digamos, prefería más a Esaú y Rivka prefería más a Jacob? O sea, se estaba mostrando como unas preferencias ahí muy marcadas. Y estuve investigando un poco acerca de estas preferencias y los efectos, porque sabemos que muchas personas empiezan a desarrollar a nivel de personalidad, a nivel de interacción con otros, a nivel de interiorizar muchas cosas en estos primeros años de vida que son tan importantes, ¿sí? Donde se desarrolla la autoestima, donde se desarrolla la personalidad, donde se desarrolla todo este carácter. Entonces, cuando hay estos favoritismos por parte de los padres, como traen también muchas veces, digamos, aspectos devastadores, consecuencias devastadoras para la vida de los hijos. No todos los padres tienen un hijo favorito, pero muchos sí. Un estudio de la BBC que fue publicado ahora el 31 de enero de este año nos dice que, bueno, había una psiquiatra y pediatra de la Facultad de Medicina de Massachusetts y dice que los datos sugieren que las madres en particular muestran preferencia hacia los niños que tienen valores similares a los suyos y que se involucran más con la familia, o sea, aquellos que son más familiares y que sus valores, su estilo es más similar al de la mamá, entonces las madres muestran mucha preferencia por estos niños, por encima de otras cualidades como ser ambicioso, competitivo, motivados por una carrera, por salir adelante. Es decir, que las madres cuando se sienten, digamos, más comprendidas, cuando hay más afinidad en formas de ser, ¿sí? Eso es lo que hace que las madres elijan más fácilmente como, digamos, prefieran más fácilmente a estos hijos. Un estudio demostró que el 74% de las madres y el 70% de los padres en el Reino Unido muestran un trato preferencial hacia uno de los hijos. Esta cifra realmente es alta, 70% de los padres mostrando preferencia hacia los hijos. ¿Qué pasa con los otros hijos entonces? ¿Qué se genera en ellos? ¿Sí? Quizás los que tengan muchos hijos podrán decirlo, podrán en su intimidad, en oración con el Padre, reconocer si tienen un hijo preferido o no, o podrán hacerlo abiertamente, si quizás ya algunos lo han hecho a nivel familiar y han dicho mi preferido es este o es aquel. En otra investigación, cuando se encuestó a los padres, solo el 10% admitió tener un hijo favorito, lo que sugiere que la mayoría de padres y madres en este momento, los sentimientos de favoritismo siguen siendo un secreto familiar muy bien guardado. Digamos que los actos se ven. Sí, muchas personas pueden decir, este es el favorito de la mamá o este es el favorito del papá, pero es algo que se queda ahí y nadie lo pone de una manera concreta. No se, digamos, no se dice explícitamente, pero en el ambiente se siente de una manera implícita, se ve realmente el favoritismo que hay de uno para el otro. La investigación sugiere que cuando los padres admiten tener un hijo preferido, el orden de nacimiento juega un papel importante. Entonces, cuando estaban haciendo este estudio, algunos padres que sí aceptaron tener un hijo favorito, a todos los que aceptaron, entonces les preguntaron, bueno, ¿cuál era ese hijo favorito? Y empezaron a mirar e identificaron que el orden de nacimiento es importante. Esa encuesta que se puede encontrar en YouGov, los padres admiten que hay una preferencia abrumadora por el hijo menor, que es el 62% de ellos. Cuando yo hablo de padres, es decir, como padres y madres, entonces el favorito, ¿sí? En esta investigación que nos publica la BBC en este mismo año, a principios de este año, nos dicen que generalmente el favorito es el hijo menor, que hay una preferencia, sí, del 62%.
Miremos que estos datos coinciden con la historia que estamos viendo de Rivka, ¿sí? Rivka prefirió al hijo menor, quizás al que se parecía más con ella y al que estaba, digamos, en mayor afinidad con las cosas de la familia y no al competitivo, al que salía, al que mostraba más destreza en otras cosas. Entonces, como siempre, digamos, las investigaciones, como la información de punta que nosotros vamos teniendo, siempre va a darle la verdad a nuestra preciosa Torah. O sea, realmente es como que, wow, la investigación, la última investigación en psicología que salió es esto. Pero ya lo había dicho la Torah, pero es rico compararlo para mirar realmente qué es lo que va en este momento y estar como al día de todo. El 43% de los padres con 3 o más hijos prefirieron al último hijo, con un tercio seleccionado al hijo medio y solo el 19% se inclina por el mayor. Es decir, que la mayor parte de padres prefieren al menor. Luego, si tenían 3 hijos o más, entonces podría ser como el del medio, ¿sí? Digamos en un menor porcentaje, y los mayores, digamos como el porcentaje menos. Yo soy mayor, entonces ahí imagínense. Pero realmente miremos que en unas familias se ve bien, bien, bien fuerte. En otras familias simplemente se ve el amor, digamos, por igual para todos los hijos. Hay una psicóloga que se llama Vija Yeti, sí, y ella es clínica en el Hospital Mount Sinai de New York. Y la especialista dice que un favoritismo hacia un niño más pequeño a menudo tiene que ver con habilidades sociales y emocionales asociadas con el orden de nacimiento. Entonces, miremos que esta es otra profesional de la salud mental, otra psicóloga, la otra es una psiquiatra, esta es una psicóloga de New York, y entonces también haciendo muchos estudios, y también nos dice que tiene que ver con la, digamos, con la posición, ¿cierto?, de los niños, y tiene una mejor idea de cómo quieren dar forma a la infancia de sus hijos y qué atributos son más importantes para transmitir. Los padres tienden a favorecer a un niño que se parecen más a ellos, ¿sí? Esta está diciendo lo mismo que dijo la anterior investigación, ¿sí? Que los que se parezcan más a sus padres, esos son los que ellos van a preferir, lo mismo que vimos en la Torá. Les recuerda a ellos mismos o representan lo que ven como un éxito en la crianza. Dice que es más probable que los niños más pequeños también hayan sido criados, digamos, por una madre o por un padre que con el tiempo y ya tiene más experiencia, ¿cierto? No es, digamos, como esa madre primeriza o ese padre primerizo, entonces cría, digamos, a este niño o educa a este niño pequeño con más confianza y habilidad en la crianza de sus hijos, y por eso entonces también, digamos, que derrama mayor amor hacia este hijo. Entonces, porque sea el que más se parece, pero también porque los padres se sienten ya como con más seguridad y más diestros en el papel de la crianza, son factores, digamos, que influyen. Digamos que esta preocupación no es del todo infundada en que muchos padres se sienten atormentados por la culpa de que vayan a mostrar preferencia más a uno que a otro, ¿sí? ¿Por qué digo que no es una preocupación infundada? Porque cuando los padres empiezan a tener mucho favoritismo, lo que se genera es que los niños, ¿sí?, pueden tener muy alterada su autoestima, una muy baja autoestima. Quizás si la preferencia se logra ver en etapas adultas, digamos, los hijos pueden superarlo en cierta forma, ¿sí? Pero cuando se ve muy marcada desde la infancia, los niños no están dotados todavía con ese bagaje psicológico fuerte para enfrentar de que papi o mami prefieren más a mi hermano o prefieren más a mi hermana, ¿sí? Pero ya en la etapa adulta sí se puede, digamos, si ya se ve la diferencia, se puede reflexionar por qué es que uno de los progenitores prefiere más a uno que otro, y se puede, digamos, asumir con mayor responsabilidad, sí, es que él es más pendiente de mamá, él es el que llama frecuentemente, él es el que le ayuda en eso, le ayuda al otro, y se entiende, ¿cierto? Se entiende, o él es el que necesita más ayuda,
porque muchas veces las mamás o los papás muestran favoritismo por los hijos que están un poquito más descarriados, ¿sí? Aquellos que están en drogadicción, están en alcoholismo, no saben qué quieren con su vida, están en depresiones, entonces las madres realmente están allí, o aquellas personas que son madres de hijos, por ejemplo, con algún tipo de necesidad especial. Entonces ya, digamos, se empieza a comprender de manera diferente como todo lo que pasa. Entonces, pueden sentir que no son amados de alguna manera o que no poseen los rasgos o las características especiales necesarios para ser amados por los demás. Eso empieza a generar en los niños. Empiezan a sentirse como la oveja negra de la familia. Ese famoso dicho de la oveja negra puede generar muchos miedos y muchas inseguridades. Los niños pueden volverse autoprotectores y tratar de ser demasiado amables o agradables con los demás para buscar afecto y la atención que no reciben por parte de sus padres. Nosotros miramos que esos estilos de enseñanza, esos estilos digamos, de cómo enfrentar la parte parental, sí, puede generar en nuestros hijos mucha ansiedad. Acá tengo un libro que se llama El niño ansioso, no sé si lo alcanzan a ver, El niño ansioso, y me llama mucho la atención, el capítulo 7 de este libro precisamente nos habla de cómo el tipo de conducta parental puede ayudar a mitigar la ansiedad en los niños, porque es que hemos estado viendo índices altísimos de niños ansiosos y depresivos. Hemos estado viendo niños realmente que tienen temor para hablar en público, niños que tienen pánico salir, niños que son ansiosos, que tienen terrores nocturnos, que no pueden dormir bien, niños que realmente entran en ataques de pánico, ¿sí? Niños que les da agorafobia, o sea, muchos, digamos, trastornos de ansiedad en niños que uno decía, bueno, digamos, en los adultos, uno dice, hay unas preocupaciones bien grandes para los adultos, preocupaciones económicas, preocupaciones, bueno, de muchas otras índoles, pero uno dice, un niño, ¿de qué tendrá que preocuparse? Un niño no se preocupa sino por estar llenito, por jugar, por estudiar y por estar en casita con los papás, ¿cierto? Digamos, en un hogar ideal. Pero no, realmente la ansiedad en niños, ¿sí? Se ha disparado de una manera tremenda. Y también influye mucho el estilo de conducta parental. Este capítulo, como les digo, nos habla de 5 estilos parentales de conducta para que nosotros lo tengamos en cuenta de cuál es el mejor estilo parental que nosotros queremos utilizar con nuestros hijos. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque es que venimos hablando de la preferencia, del favoritismo por un hijo más que por el otro. Venimos hablando de que Rivka mostró preferencia por Jacob y que Yitzhak mostró preferencia por Esav. Miramos las investigaciones y miramos también los efectos devastadores en la autoestima y en los estados de ánimo de nuestros hijos cuando, digamos, nosotros no matizamos, ¿sí? Digamos, esa muestra de afecto. Entonces, a veces es normal que los padres se sientan culpables. El papel de madre o de padres difiere del correspondiente a cualquier otro cometido, ¿cierto? Porque acá, digamos, ser padre, uno empieza a criar un hijo, pero no hay reglas ni garantías, ni, digamos, ni directrices. La directriz que tenemos es la Torá. No se cuenta como con una gran preparación. Si en la vida de un niño algo marcha bien o no, los padres suelen creer que es la culpa suya. Y en la sociedad actual en la que la gente vive, todo va a prisa, todo es de una manera como tan atareado y en ocasiones los padres suelen sentirse impotentes. Entonces, se espera de ellos que sean profesores, médicos, cocineros, inventores, compañeros de juego, modelos a imitar. O sea, el rol de padre y madre es tremendo. Uno tiene que tener todo esto que acabamos de decir. Uno en la casa tiene que volverse exageradamente creativo. Uno es el maestro, uno es el consejero, uno es el profesor, uno es el de todo. O sea, es tremendo, la verdad. Y entonces uno viene allí que uno es el cocinero, el inventor, el compañero de juego, modelos a imitar en cualquier momento de todo y cada uno de los días, lo cual supone una enorme carga de responsabilidad para muchos padres que se tienen que esforzar por aportar tiempo, ánimo y muchos recursos. Entonces, siendo, digamos, un adulto sano y seguro de sí mismo, y partiendo desde el modelo biopsicosocial, porque es que educar niños no es algo como tan deportivo,
Sí, tenemos que tener en cuenta que nuestro hijo es un ser biológico, psicológico, social, espiritual, y que todas esas áreas tienen que estar muy bien cubiertas y que es nuestra responsabilidad como padres cubrir todas esas áreas de una manera saludable, ¿sí? Y resulta que si un padre es ansioso y tiene temor de su paternidad, una madre es ansiosa y tiene temor de su paternidad, entonces, ¿qué le está transmitiendo a sus hijos? ¿Qué es lo que está pasando allí? Si es un adulto sano, va a transmitir muchas cosas sanas. El conocimiento que nosotros tengamos en cuanto a la paternidad o maternidad puede ayudarnos, digamos, a adaptar nuestro propio estilo parental para que sea, digamos, positivo en cuanto a la educación de nuestros hijos y para prevenir la ansiedad en ellos. Quizás nosotros no seamos conscientes de la forma en que desplegamos nuestros estilos parentales con ellos, pero entonces vamos a tratar de identificar y vamos a mirar cuál es el mejor estilo parental que hay, porque muchas veces es aquella persona me dijo, o es que vi un documental y dicen que esta es la mejor forma, o la terapeuta me dijo que así, pero la maestra me dijo que esta es la forma. Entonces, miremos varios estilos, ¿sí? Vamos a mirar por lo menos unos 5 estilos rápidamente para que miremos los estilos parentales de educación y miremos cuáles van a transmitir ansiedad a nuestros hijos y cuáles le van a transmitir más confianza o más seguridad, ¿sí? Uno de los más conocidos es el estilo de conducta parental autoritario. Digamos, los padres son muy exigentes y son muy poco sensibles a las necesidades de los niños. O sea, es como un autoritarismo, más bien que, digamos que autoridad, que poner una buena autoridad es como un autoritarismo, ¿sí? Como un régimen y no están dispuestos a tener en cuenta el punto de vista de los niños. O sea, estos padres realmente son como lo que ellos digan, como ellos digan, y no tengo en cuenta tus sentimientos, no tengo en cuenta nada. Ya, yo soy el que hablo y se acabó, te quedas callado. Si te sientes mal es problema tuyo y entonces vemos como el autoritarismo. Los hijos de padres autoritarios suelen ser personas muy inquietas, pero también personas muy reservadas, ¿sí? Personas como muy calladitas, pero como que muy inquietas, como que hasta su propio cuerpo expresa eso, como que son muy tensos, como muy rígidos, ¿sí? Y está hablando de ansiedad. Eso, digamos, biológicamente, fisiológicamente, un niño así ya está mostrando mucha ansiedad. Entonces, un niño a quien generalmente no se le permite tomar decisiones independientes, no tiene oportunidad de experimentar las consecuencias del éxito o del fracaso por sí mismo, porque todo es solamente así como se le dictaminen. Entonces, esta persona, este niño, va a estar muy poco habituado a discernir, ¿sí? A tener como ese sentido común. Ese es el estilo de conducta autoritaria. Ahora, tenemos otro estilo de conducta que es el estilo de conducta permisiva, ¿sí? Y es lo contrario. Cuando el autoritario es todo lo que yo digo, así tiene que ser, ¿sí? No me interesan tus sentimientos o es como las cosas se hacen como nosotros decimos y ya. La conducta, digamos, parental permisiva es opuesta a este que acabamos de describir, y es que se acepta con mucha facilidad todo lo que los niños hacen, sea porque accedan a los deseos de sus hijos o porque no se preocupan demasiado. O sea, padres como muy relajados en la crianza de sus hijos, como que si el niño hizo está bien, si el niño no respondió a esto, no importa, o sea, como muy permisivo. Algunos padres que tienen este estilo de conducta creen que los niños deberían poder ver la televisión, por ejemplo, el tiempo que ellos quieran. O sea, no hay un horario, no hay nada establecido, ¿no? Si el niño todo el día quiso ver televisión, pues está bien y no hay ningún problema para este tipo de padres. Si los niños desean acostarse a la hora que ellos quieran, entonces no hay ningún problema, porque es que el cuerpo del niño es el que le está diciendo cuándo tiene sueño o cuándo no, ¿sí? Este es el estilo de conducta parental permisivo, que en últimas esto tampoco está bien visto. O sea, encontramos en el primero, en el autoritario, muchas falencias,
pero en este segundo también encontramos muchas falencias. O sea, no queremos irnos a extremos, no queremos ser ese tipo de conducta parental autoritaria, pero tampoco ese tipo de conducta parental permisiva. Los padres permisivos no asumen, digamos, ninguna responsabilidad, ninguna obligación. Digamos que esto podría considerarse en cierta forma como negligencia con los niños, o sea, como que son muy dejados con los niños. Aparte de proporcionar lo justo en cuanto a ropa y comida, los padres que no asumen compromiso muestran poco interés en el bienestar de sus niños. Entonces, digamos que por desgracia esta conducta parental que es muy permisiva, que no tiene, digamos, ese compromiso o no se responsabiliza, afecta el desarrollo del hijo en lo referente a la formación de muchos aspectos esenciales. O sea, este niño se va a desarrollar y va a crecer sin estructura. Este niño va a crecer sin reglas. Cuando le pongan una norma no la va a seguir bien, le va a molestar la norma. Y entonces, ¿qué va a hacer cuando este niño llegue a un trabajo, cuando tenga que seguir las normas de tránsito, cuando tenga que hacer muchas cosas? No estuvo acostumbrado nunca a eso. Entonces, pelearía quizás con todo esto, le costaría adaptarse a todo esto. Ese es el segundo tipo de conducta y vamos a mirar este otro tipo de conducta parental, ¿sí? Estilo parental, que es bien interesante, se llama el estilo parental ascendente. Y este es criar hijos basándose en los dos estilos que acabamos de definir, el autoritario y el permisivo. En este tipo de familia, los padres exigen a sus hijos cosas razonables e imponen límites y disciplina. Miremos que acá sí exigen, acá sí hay normas, acá sí hay disciplina, pero acá cuando ponen la disciplina le explican a los niños por qué están poniendo la disciplina. No es simplemente es que lo cumples y punto porque yo hablé. No, le está diciendo, le está enseñando por qué la norma está allí puesta, le está dando como, está racionalizando con el niño por qué la norma está allí explícita. Entonces, se suaviza, digamos, la norma con cariño. Se pone la norma, se pone en un tono firme, pero con mucho cariño se le dice a los niños. Y estos padres también al mismo tiempo expresan mucho amor y aceptación abiertamente. Y cuando hay que tomar decisiones de carácter familiar, ellos estimulan la participación de sus hijos. Sí, entonces miremos que, digamos, este sería un tipo de estilo de crianza parental, digamos, muy completo, no es autoritario completamente, no es permisivo completamente, ¿sí? Se pone normas, que es bien importante, hay normas, hay reglas, se siguen esos parámetros, pero los niños se les da la racionalización de por qué están las normas allí puestas y se les hace un acompañamiento con mucho amor. Entonces, es, digamos, muy apropiado. Si nosotros miramos los padres acá en este tipo de educación, son los responsables de la salud y el bienestar de los niños. Ellos no simplemente dejan como que no importa qué pase con ellos, ellos van decidiendo, así se hacen más fuertes. No, ellos se asumen la responsabilidad de sus hijos. Asumen, digamos, la mayoría absoluta, creen que su decisión va a redundar en el máximo interés, en el beneficio de sus hijos. ¿Por qué la conducta parental ascendente, esta que estamos hablando, la ascendente, tiene éxito allá donde fracasan el estilo autoritario o el estilo permisivo? La explicación es que las normas que imponen los padres con este estilo ascendente, explicándole por qué yo le estoy poniendo la norma, ¿sí? Los niños van a comprender que las normas no son caprichosas, ni son aleatorias, ni son porque al papá se le ocurrió, ¿sí? Van a comprender que, ya, esto es para mi propio bien, ¿sí? Así como están en la Torá, ¿sí? La mayor cantidad de normas que encontramos, de preceptos, de instrucciones por parte del padre, nosotros encontramos una racionalización de por qué tenemos que hacerlo, ¿sí? Para que tengas larga vida, porque eso es el deseo del padre, porque con esto te cuidas del otro, o sea, muchísimas cosas que podrían haber la racionalización, no simplemente no hagas esto y punto, ¿sí? La Torah, hay unos que otros que son, digamos, los que, digamos, no tienen esa explicación, los mandamientos que no tienen esa explicación lógica, pero son, digamos, unos cuantos, no son todos, la mayoría tiene, digamos, esa racionalización que nosotros podemos ver y que es coherente. Entonces, un padre, cuando se acostumbra a explicarle al niño
porque pone una norma, lo educa con amor, lo educa con disciplina, le pone horarios, pero se enfoca en sus emociones, en sus sentimientos, en el desarrollo de su personalidad saludable, entonces es un padre responsable, comprometido, es un padre que está convencido de que puede transmitir confianza en el desarrollo de ellos y no solamente, digamos, ansiedad e inseguridad o una baja autoestima. Hay otros dos tipos de estilos que tampoco son muy recomendados. Los vamos a nombrar así rápidamente, que es el estilo parental demócrata o democrático. Hay hogares así, pero esto definitivamente no es de Torá. O sea, los que estén implementando esto no tiene, digamos, fundamentos en la Torá, porque el control es similar al concepto de exigencia que ya hemos analizado, pero en este estilo de conducta democrático, pues la democracia juega un papel muy importante. Entonces, todos en la casa tienen que estar de acuerdo para la decisión, incluso el niño, ¿sí? Digamos que no es que los padres, ¿sí?, tomen la decisión, sino que esa democracia o sea, el niño tiene una participación, digamos, muy activa allí, pero si, digamos, la mamá es una mamá que va a malcriar y entonces son, digamos, apenas 3 personas, papá, mamá e hijo, entonces siempre se van a tirar, digamos, por el lado de malcriar porque son 2 votos contra 1, ¿sí? Entonces, esto, digamos, no es, digamos, el proceso más recomendable. El proceso recomendable es que en los hogares hay una cabeza realmente. En los hogares no hay una democracia, en los hogares se respetan las decisiones del sacerdote, del hogar, ¿cierto? Que uno exprese su punto de vista, que los hijos expresen su punto de vista, pero la decisión final sabemos de quién viene y es la línea que ha puesto el Eterno para nuestros hogares. Entonces, en este proceso de toma de decisiones, los padres y los hijos, en este estilo democrático, ellos están en igualdad y los primeros solicitan y respetan activamente las propuestas y todo como lo de los segundos. Aquí es que los padres y los hijos entonces son como iguales y tienen el mismo derecho. Y el último tipo de conducta que nosotros encontramos es la conducta, digamos, alentadora, ¿cierto? El que todo el tiempo está motivando a los niños, el padre que todo el tiempo está generando como esa creatividad, la responsabilidad, las habilidades sociales. Estos padres que son, digamos, como con ese tipo de conducta muy alentadora para los niños, entonces tratan de evitar la desaprobación con sus hijos, tratan de evitar como digamos, la reprimenda, el regaño, la corrección, porque todo tratan de enfocarlo como por, wow, todo es el lado bueno, entonces lo motivo, ¿cierto? Inculcan en sus hijos confianza, inculcan también perseverancia, pero digamos son niños muy imaginativos que no tienen, digamos, muy claro o no tienen, digamos, bien marcado lo que es la parte de la norma, de la disciplina. Entonces, digamos, es este otro tipo de estilo parental. Nos movimos un poquito en esos estilos, un poquito no, profundizamos algo en esos estilos parentales, ¿sí? En esos estilos de crianza que muchos adoptan, precisamente para que nos enfoquemos en cuál es ese estilo que nosotros queremos tener con nuestros hijos. No mostrar favoritismos, realmente cómo estar unidos con nuestros esposos en la toma de decisiones en cuanto a las normas que se van a transmitir en un hogar, en una casa. Resulta que después de todo esto, después de ver esa división, el favoritismo, después de ver lo que pudo haber generado en Esaú, ¿sí? Digamos la preferencia de su madre por Jacob, o lo que pudo haber generado en el otro, la preferencia, o sea, todas las cosas que pueden generar. Después de eso, ¿sí? En esta historia aparece la bendición, y la bendición de Yitzhak, Yitzhak envejeció y llegó el momento de dar, digamos, las bendiciones importantes que determinarían el futuro de ambos. Yitzhak planeaba bendecir a Esaú y lo envió a cazar y a prepararle una comida para crear una atmósfera que favoreciera aquel evento trascendental, aquel evento tan importante. Rivka, al oír el plan, se dio cuenta que necesitaba actuar y al final se cumplió la palabra que había recibido de parte del Eterno. Acá no vamos a juzgar si Rivka actuó bien o actuó mal. Simplemente vamos a dejar claro que la decisión que tomó estuvo alineada con el propósito del Eterno.
Yitzhak entendió que esta era la voluntad del Creador, que Jacob recibiera las bendiciones, independiente de, o sea, independiente de la estrategia, independiente de lo que hubieran hecho, ¿sí? Se cumplió el plan del Eterno. Entonces, si nosotros lo miramos desde esta perspectiva, nosotros apreciamos lo ingeniosa y lo decidida que fue Rivka. Las bendiciones no fueron solo una forma de expresar amor. Estas bendiciones dadas por el Padre, estas bendiciones dadas por Yitzhak, actuaron como una profecía y determinaron de quien llevaría la antorcha hacia adelante sería Jacob. El hecho de que Jacob recibiera las bendiciones le enseñó a Yitzhak que él se había equivocado, que el Eterno quería que Jacob y no Esaú siguiera el camino de Abraham. Yitzhak interiorizó el mensaje y volvió a bendecir a Jacob, esta vez de buena gana. Y entonces en Génesis 28, 3, 4 le dice, y que el Eterno Todopoderoso te bendiga y te dé la bendición de Abraham. Y el mensaje fue claro. Cuando Esaf, vuelve esperando recibir la bendición, él se da cuenta de lo sucedido y Yitzhak se estremeció con gran temblor. Y desde aquí se generó un tremendo conflicto familiar que llega hasta nuestros días. Génesis, Bereshit 27 del 41, el 41 nos dice, desde entonces Esaú abrigó rencor contra Jacob a causa de la bendición que le había dado su padre. Si bien es claro que Jacob debía continuar la línea y la misión del pueblo del Eterno, porque Yahvé mismo había dicho que así sería, ella seguía amando a Esaú. Las madres aman a sus hijos, aunque ella mostró, digamos, esa tendencia, ¿sí? A privilegiar o a favorecer más a Jacob, ¿sí? Vamos a darle el beneficio de creer que también, ¿sí? Como madre, amaba a Esaú. A diferencia de Sara, a diferencia de nuestra gran matriarca Sara, Rivka, digamos que ella misma tuvo que crear, Sara tuvo que crear esa separación dentro de su hogar, ¿sí? Y que se fuera Ismael para un lado y para poder Isaac desarrollarse, digamos, de una manera más saludable, para que, miremos que eso, digamos, ella lo hizo porque su hijo estaba sufriendo mucho y no quería más, digamos, el oprobio, ¿sí? Que estaba recibiendo de Ismael. Entonces ella dice, no, mejor mi favorito y mi hijo, si el hijo de la promesa es Isaac, entonces por favor que se vaya Ismael, ¿sí? Y ella hace esta separación, pero Rivka no podía, digamos que hacer esa decisión era más difícil porque los dos eran producto de su vientre, porque tanto Jacob, ¿sí? Como Esaú eran producto de su vientre. Entonces, así le permite que cada uno se convirtiera en una nación. Debería decirle, haz tu camino y haz tu camino, ¿sí? Y con gran determinación para que ninguno se hiciese daño, o sea, deseando lo mejor con el dolor, digamos, en el corazón de madre, de tener que hacer eso, enviar a Jacob para un lado y Esaú ya estaba, digamos, en otro lado, pero que se separaran por el temor de que el mayor fuera a matar al menor, como lo había dicho, que expresó que era el deseo, la intención que Esaú tenía en el corazón era de matar a su hermano menor. Y fueron dichas a Rivka las palabras Génesis Bereshit 27 del 42 al 45. Y fueron dichas a Rivka las palabras de Esaú, que quería matar a Jacob. Entonces hizo llamar a Jacob y le dijo, Esaú tu hermano se consuela pensando en matarte. Huye donde mi hermano Labán hasta que se aplaque la ira de tu hermano, porque he de quedar privada de ustedes dos en un solo día. Miremos que ahí mostró el amor por los dos, sentía amor por los dos, dijo, no quiero quedar privada ni del uno ni del otro, ni que en una riña, en una disputa entre ustedes, se mate uno de ustedes dos o los dos. A Rivka le preocupaba que el uno matara al otro, ya sea por venganza o defensa propia, pues de ocurrir eso, ella perdería también al otro hijo por ser el asesino de su hermano. Rivka envió a Jacob donde su familia, a la cual ella había rechazado,
hacía tanto tiempo por el bien de ambos hijos. Génesis 28:5 nos dice que Jacob fue a Paran-Aram, a casa de Labán, donde su hermano, el hermano de Rivka, hijo de Betuel, hermano de Rivka, madre de Jacob y Esaú. Al final, esta matriarca, fiel a su nombre, sirvió como el yugo que intentó mantener unidas las dos naciones, dispares, diferentes entre sí, para cumplir el propósito supremo que el Eterno le había puesto. Esta es la esencia de Rivka, tanto en la primera ocasión que apareció en escena, cuando un extranjero le pidió agua en el pozo incansablemente para un hombre, digamos, para sus animales, y ella dio bondadosamente, como luego en el matrimonio con Yitzhak y en el nacimiento de sus dos hijos. Ella los influyó para que hicieran lo mejor, pero nunca a expensas de la dignidad del otro. Qué apropiado es entonces que Rivka aparezca siempre como alrededor del arreglar un matrimonio, la primera vez para Yitzhak y luego con Jacob. Además, aprendemos de Rivka la determinación y la fuerza que le permitieron formar su hermosa familia y afrontar situaciones difíciles. Su fuerte decisión de continuar la vida alineada con los planes del Eterno, independientemente de las situaciones que tenga que pasar a nivel familiar. Que sea una enseñanza para nosotros que a pesar de las dificultades familiares que podamos tener por hacer cumplir los planes del Eterno, el propósito del Eterno, vamos a tener esa determinación, esa fuerza que encontramos en esta matriarca. Es un ejemplo realmente cómo nosotros podemos alinearnos y estar decididos en el camino que nos lleva al Padre. Mis amadas, con esto hemos terminado la enseñanza.